buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Aquí Ignasi, seguimos con las entrevistas. El verano ya ha llegado aquí en España, hace un calor impresionante, pero siempre saco un momento para tener personas interesantes a las que entrevistar. Y bueno, hoy tenemos una persona que creo que es muy conocida dentro del mundo de la difusión de las ideas de la libertad, que es el chileno Axel Kaiser. Axel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar aquí. La verdad que intentaré hablar poco porque eres una persona muy interesante que ha dado la batalla, que ha escrito varios libros, que te vemos en YouTube, te vemos en los medios de información. Y a mí personalmente, y te lo tengo que decir, me gusta mucho tu enfoque, siempre conciliador y práctico, pero también políticamente incorrecto, ¿no? A veces dices lo que sientes y ya está. Como normalmente hacemos en las entrevistas, que iremos tratando de varios temas, pero la única pregunta que está estipulada es la primera, que es la que, por favor, te introduzcas a ti mismo. ¿Quién es Axel Kaiser como mínimo profesionalmente? Y a partir de ahí vamos viendo. Así que, cuando quieras. Perfecto. Bueno, yo soy un abogado chileno-alemán, estudié Derecho acá en Chile. Después de varias cosas me fui a Heidelberg, en Alemania, a estudiar mis maestrías y el doctorado. Y acá soy cofundador y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, que mucha gente del mundo liberal la conoce, un think tank de inspiración liberal clásico que eh, da la batalla en Chile, en América Latina, tiene ya 30 personas que trabajan casi tiempo completo. Tenemos oficina en Concepción y en Valparaíso, es decir, también regionales. Y en este minuto tenemos a 3 miembros de la Fundación en el gobierno de Sebastián Piñera. Uno es el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Ampuero. El otro es el ministro de Educación, Gerardo Varela. Y el otro es uno de los asesores de Piñera, que es Mauricio Rojas, a quien también conocen por España. Entre otras cosas, soy director de la Cátedra Hayek en la Universidad Otibáñez, acá en Santiago, que es una universidad importante en el país. Y bueno, me dedico mucho a los medios de comunicación, estoy siempre en televisión, en radio, soy columnista en el diario El Mercurio, que también es el diario más importante acá. Y viajo mucho por América Latina dando conferencias, también algo en Europa y en Estados Unidos. Así es que ese es muy brevemente el tipo de vida que estoy haciendo, a lo que me dedico. Si te parece, empecemos un poco por lo que has mencionado. Has dicho que 3 personas de la Fundación para el Progreso, pues ahora están en el gobierno de Sebastián Piñera. Háblame un poco del trabajo que hay detrás, porque entiendo que eso, pues, es a base de ir picando piedra, hacer reuniones y demás. Bueno, la fundación es joven, tiene 5 años, pero yo te diría que hoy somos el think tank más influyente que existe en Chile en las nuevas generaciones, en términos de difusión de las ideas liberales, claramente. Y hemos tenido un tremendo impacto, y en lo particular yo también he tenido bastante impacto cuando gobernó Bachelet. De alguna manera fui uno de los líderes de la resistencia intelectual al proyecto colectivista del gobierno de Bachelet, el último, este que terminó antes de que entrara Piñera este año. Y en parte me parece el hecho de que Piñera haya seleccionado a esos ministros, bueno, algunos ya los conocía de antes. Roberto Ampuero había sido ministro de Cultura de Piñera en su primer gobierno. A Mauricio Rojas también lo conocía, por supuesto, eran cercanos. A Gerardo Varela yo creo que menos, pero de todas maneras creo que es un reconocimiento a la labor que tuvimos nosotros con la fundación, donde ellos jugaron un rol importante, con mucho impacto, también público, que fue decisivo, me parece, para cambiar el clima de opinión en Chile. Y creo que el presidente Piñera reconoce eso, el nuevo rol de este think tank, la influencia que hemos tenido, y entonces decidí poner este ministro. Hubo algunos analistas que dijeron que este era un triunfo cultural mío, porque básicamente había logrado poner la línea de la Fundación para el Progreso en el gobierno. Y la verdad es que sí, el gobierno de Sebastián Piñera yo diría que este es más liberal que el anterior. Por supuesto, uno lo ve afuera y dice nunca está contento y siempre quiere más libertad, pero la línea es más liberal que la anterior y en parte eso ha sido por el trabajo que hemos hecho y el enorme impacto que hemos tenido en Chile. El Este ha otro sido día, dime, sigue, perdona. Yo te digo, no, decía sí, que ha sido muy exitoso, es decir, ha sido una cosa tremendamente potente que sacudió la discusión pública en Chile, que por primera vez revolucionó la forma en cómo se estudia y se lee entre muchos jóvenes, o el
contenido de lo que se lee y se estudia. Mira, te cuento simplemente, yo partí de esto hace mucho tiempo. Antes de la fundación partí hablando de la Escuela Austríaca de Economía, de von Hayek y toda esta gente, y ahora me invitaron a un par de colegios, ¿no? A dar unas conferencias, me invitan mucho a colegios, porque estamos también trabajando con jóvenes secundarios, y en una escuela de clase media a las afueras de Santiago, bueno, habían leído todos mis libros, El engaño populista, que escribí con Gloria Álvarez, pero después, como yo citaba, o citábamos mucho a Hayek y a autores así, estaban leyendo Hayek en el colegio. Wow. Eran unos 100 o más alumnos que estaban leyendo a Hayek, y eso está pasando en muchos otros colegios. Es gracias al trabajo que hemos hecho, y yo te diría que es un poco disruptivo y revolucionario en términos del clima de ideas. Hemos sido muy, muy efectivos. Te podría contar el detalle de cómo lo hemos hecho, pero eso es un cuento un poquito más largo. Bueno, a ver, si quieres resumírmelo, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo se puede hacer que la batalla de las ideas pues sea funcional e incluso, no sé si como mínimo sustentable, ¿no? ¿Cuál es el trabajo para ir creando esa hegemonía? Que yo sé que es un concepto que te gusta Claro. Mira, lo fundamental es tener, por supuesto, gente comprometida 100%, y a eso me refiero con, primero, donantes, obviamente, que te apoyen financieramente, después una cabeza intelectual o de cara al público que lidere también el proyecto, que este fui yo. Y después tuvimos una administración muy buena, ¿no es cierto?, con nuestro gerente y las personas que están en la parte de la ejecución diaria, que eso también es muy importante. O sea, yo no soy el que me dedico a ver las cuentas, a manejar los dineros y a hacer todas esas cosas. Primero porque lo haría mal, seguramente, no porque sería, no me gusta, no es lo que me gusta escribir, me gusta lo otro, ¿te fijas? Y segundo porque tiene que ser algo profesional, con estándares, yo te diría, empresariales prácticamente, de gestión y administración. Y obviamente la dirección ejecutiva y la gerencia colaboran, pero cada uno hace lo suyo. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es tener intelectuales públicos, tienes que salir a debatir a los medios de comunicación, tienes que estar presente. Y no quedarte escribiendo ensayos muy densos, académicos, en una oficina que los van a leer 5 personas, porque eso no cambia el clima de opinión intelectual. Algunos que son genios ya de un alto nivel, sí, porque los leen y estos influyen, pero la mayoría de los académicos no tienen ningún impacto ni ninguna influencia sobre lo que está pasando en un país. Entonces nosotros nos enfocamos en tener mucho impacto a nivel público. Yo tuve varios libros bestsellers que fueron de los más vendidos en la historia de Chile, liberales, si no los más vendidos, tal vez. Y eso también fue una novedad en nuestro país. Y lo otro, tenemos distintas áreas dentro de la fundación. Entonces tenemos un área que está muy encargada de las redes sociales, que es muy importante hoy en día. Entonces esa área es profesional. Y nosotros pagamos sueldos de profesionales, no pedimos que esto sea caridad, no, la gente que se dedica a esto tiene que poder vivir bien de esto, si no, no puedes tenerlo tiempo completo, ni puedes tenerlo dedicado, ni puedes tenerlo, te fijas tú, al nivel de exigencia que tú esperas. Entonces, tenemos gente profesional dedicada a eso, a todo el área de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Tenemos un área profesional dedicada al diseño, nos importa mucho la estética de las cosas, la calidad de las cosas tiene que ser buena, la estética tiene que ser buena para que sea atractivo, sea una experiencia mucho más que el tema del contenido. O sea, cuando a ti te pasan un libro de Bastiat impreso en un papel rasca, que se va a romper el libro, se va a romper después en 2 o 3 semanas, no es lo mismo que si te lo pasan en un lindo libro con un lindo diseño, no es lo mismo. Los liberales tienden a pensar, o los intelectuales tienden a pensar que da lo mismo, lo que importa es lo que está dentro. No, es que a la gente que tú quieres atraer no le da lo mismo. Lo otro, tenemos un área de formación que es clave, que está dirigida por gente muy buena, que es la que hace todos los contactos con los colegios y con las universidades, y están dedicados a eso, de organizar estos cursos. Nosotros somos como una universidad, tenemos cursos todo el año, ¿ya? Y se llenan de voluntarios, obviamente, o sea, la gente postula porque quiere llegar. Y ellos hacen un trabajo muy bueno atrayendo todo este talento. Hoy día vamos a hacer la Universidad de la Fundación en agosto, que son 4 días en un hotel muy lindo fuera de Santiago, y van 60 personas y postularon más de 500, y eso es un récord histórico que nunca se había visto. La misma que hacíamos con el Cato Institute antes. Entonces hemos tenido mucho impacto. Y lo otro es un área de cultura, nos interesa meter las ideas en la libertad, de la libertad en la música, hemos hecho obras de teatro, hemos hecho exposiciones de arte y así sucesivamente, distintas cosas, eso tenemos que desarrollarlo todavía más. Y por supuesto tenemos un área administrativa que ve todas las partes de operación, pero
Pero eso es, y la de comunicaciones se me olvida. Comunicaciones y el área editorial, que son otros dos importantes. Que nuestros libros estén, por primera vez en Chile hoy día tú encuentras libros liberales en librería. Y no solo los míos, sino que de Hayek y de otra gente, porque nosotros lo estamos distribuyendo. Eso no existía antes. Era imposible en Chile encontrar alguno de estos libros en librería. Y es muy importante estar ahí, aunque sea para que te vean, ¿ya? Así que eso lo hemos logrado. Y comunicaciones, bueno, la relación con todos los medios de comunicación, también con gente dedicada 100% a eso. Entonces, si tú sumas toda esta combinación y nosotros ponemos el énfasis no en la investigación original, de ir descubriendo cosas que hacen tal vez otros think tanks en políticas públicas, sino en la difusión y el impacto. Y hemos tenido mucho éxito porque nada de esto se estaba haciendo. Yo te diría que en América Latina se hace muy poco en general y en España se hace muy poco. Es decir, se hace algo, pero se hace poco. No hay nada parecido a esto en España, es decir, yo lo sé porque conozco el medio allá. No hay una fundación para el progreso en España, cosa que encuentro increíble, algo parecido a esto. Es como un Cato Institute lo que tenemos nosotros en realidad, con un foco un poco distinto, pero es eso. Entonces, esa ha sido la clave. Bueno, la verdad que me alegra lo que me dices y también me da un poco de envidia, no te voy a engañar. Volviendo un poco a lo que decías de la política, ¿no? Que habéis puesto a 3 de vuestros miembros en el gobierno actual. El otro día hablaba con Daniel Lacalle, el economista español, que él también, pues de alguna manera u otra, o ha dado asesoría o se está relativamente vinculado con la política, y eso le ha suscitado algunas críticas por parte del mismo sector liberal, que dicen que no es liberal vincularse en política, porque el liberalismo es como la política, perdón, es como el anillo del Señor de los Anillos del mal. Entonces, la pregunta es, ¿os ha pasado algo similar también desde que habéis tenido contacto con el gobierno de Sebastián Piñera? Mira, lo que pasa son equilibrios difíciles de manejar. Por supuesto que cuando tú ya entras a ser ministro, tienes tu lealtad primeramente con el gobierno y con las prioridades políticas del gobierno, más tal vez que con las ideas mismas. Ahora, lo que he visto yo de los ministros liberales de Piñera es que han mantenido una línea bastante clara. O sea, el ministro de Educación, que es para mí el ministerio más difícil de todos, es el de Educación, en Chile especialmente. Y él, bueno, sí, al menos a nivel de discurso, ha mantenido una línea muy liberal reivindicándolo a los próceres del liberalismo chileno, qué sé yo, Andrés Bello y otros, y ha insistido en eso. Otra cosa es que tanto puede avanzar con reforma en ese sentido, ahí ya no depende solo de él, y bueno, ahí está, hace lo que puede, ¿no es cierto? Y por supuesto el que está en el poder, no es el caso de estos ministros porque no son políticos de carrera, pero los que están en el poder lo que buscan es proyectarse en el poder y hacen lo que sea necesario para eso. Y ahí tenemos otro ministro, el ministro de Vivienda, que sí es un poco más populista y tira ideas que uno consideraría totalmente contrarias al ideario liberal, en muchos casos. Pero sí, es una tensión, no cabe ninguna duda. Yo he criticado al gobierno de Piñera ahora en Chile porque quiere poner impuestos a Netflix y a todo lo que es la economía digital. Entonces eso me parece a mí que si lo va a hacer un gobierno, no lo haga un gobierno de centro-derecha liberal, lo haga un gobierno de izquierda, que son los que les gusta meter la mano en el bolsillo a la gente. Aparte no es necesario hacerlo. Entonces yo esas cosas las sigo criticando a pesar que tengo muchos amigos en el gobierno y que son ministros. Pero es un equilibrio difícil. Yo creo que cada uno cumple roles distintos. O sea, en el caso de Daniel, él tiene un rol de intelectual público en España, ha sido bastante influyente, yo creo, ha tenido impacto, pero no, tampoco es malo tener gente así que entra al gobierno, porque si bien es cierto, o entra a la política, porque si bien es cierto, no van a ser todos los liberales que podrían ser estando fuera, y el anillo empieza a ejercer su seducción, eso es verdad. Por otro lado, es lo mejor que puedes tener dentro de lo que puedes tener. Entonces, al final, nosotros los que estamos fuera de la política tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo simplemente. Pero nunca vamos a eliminar el anillo de poder, digamos, va a seguir existiendo, ¿no? Porque el Estado va a estar ahí, la política va a estar ahí, es una realidad, y al final es la realidad que impone el curso de acción. Entonces ojalá tener a la gente más cercana a las ideas que nosotros tengamos para poder influir, y eso es también un activo en la medida en que los que entran no se desvíen demasiado, porque eso tampoco es entonces positivo. La última pregunta de este bloque, ¿no? De liberalismo, hegemonía y demás, un poco sería ¿qué autocrítica crees que podríamos hacer los liberales
en Latinoamérica o incluso en España, desde donde estoy yo, porque con los años que hace que estoy un poco con estas ideas, siempre veo un poco lo mismo, que hay grandes intelectuales con gran conocimiento, con una, digamos, divulgación académica muy buena, pero luego en términos de rédito o efectividad parece que no somos tan buenos. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿En qué podríamos...? Mira, yo escribí un artículo para una revista en Estados Unidos y me pidieron sobre el tema de cómo hacer que impacte más las ideas de la libertad en América Latina y todo eso. Yo creo que no nos hemos... A ver, yo creo que hay un culto demasiado estricto a la formalidad. Yo creo que eso no está bien. ¿En qué sentido? La manera como nos presentamos, como hablamos, toda la estética del liberalismo es una cosa poco atractiva, poco seductora, es una cosa empaquetada, cartonada, de cuello y corbata, de viejos del siglo pasado. En vez de hacer algo cool, más sexy, más tipo Google del liberalismo, que hemos tratado de hacer nosotros en la fundación y nos ha resultado. Yo te lo digo porque a nosotros sí nos ha resultado, y nos ha resultado con un éxito impresionante en las nuevas generaciones. Como con una estética mucho más joven, mucho más relajada, con rigurosidad intelectual, pero con una forma de hacer las cosas más entretenidas, con mucho uso de tecnología, con presentación y diseño atractivo, etc. Todo eso es importante hacerlo. Y metiéndole un poco de sentido del humor también, sin que sea algo tan grave, tan serio, Eso a la gente no le gusta, la cosa demasiado grave, demasiado seria, demasiado dura. Y por otro lado, hay que tener organizaciones que funcionan de verdad. O sea, tú me dices, ¿por qué no nos ha resultado? Al menos en América Latina y en España, hay un par de organizaciones que han hecho ciertos aportes, por supuesto, y que hay que destacarlo, pero no hay ni una que se haya establecido de manera sistemática y 100% profesional y con el nivel de apoyo que requiera, en parte tal vez porque es muy difícil conseguir financiamiento, que eso es otro tema, y no es fácil suplir eso, no se puede de hecho suplir eso si uno no tiene el dinero, pero tú con un think tank abocado al impacto, bien pensado y profesionalmente administrado, puedes tener mucha influencia, ¿ah? Y hay algunos experimentos, algunos casos de esto. Entonces yo creo que ese es un tema, y lo otro es que faltan intelectuales públicos dedicados a esto, somos muy pocos. En España, bueno, tienes un par, está Juan Ramón, está Daniel y hay otros más, pero falta más gente, somos muy pocos. Si tú comparas la cantidad de intelectuales públicos que tienen los socialdemócratas o la izquierda o qué sé yo, y aparte políticos muy vociferantes frente a los políticos del otro lado que son más bien acomplejados y también poco claros en su idea. Yo creo que todo eso combina y conspira en contra de la efectividad del mensaje. Nos falta tener un mensaje que apele más a las emociones también. No por el contenido, sino por la forma. El contenido puede ser el mismo, la misma cosa, la misma idea. Esto es algo que Hayek tenía claro por lo demás, ¿eh? Yo voy a trabajar en un paper sobre esto donde Hayek él tiene claro que el liberalismo no puede triunfar si no apela a un cierto sentido de utopía, a una cierta cosa más épica. Y nosotros, yo creo que en buena medida hemos ido fallando en América Latina en eso. Hablabas de financiamiento y me parece interesante. ¿Por qué crees que es difícil? ¿Hay incentivos quizás entre la gente pudiente que tiene dinero de irse hacia el poder y hacia el lobby? Es decir, ¿es algo de las mismas ideas liberales, que no podemos atraer gente con dinero que crea realmente en la competencia? No sé, un poco cómo ves eso. Bueno, la gente con dinero tiende a ser ignorante, a leer poco, no entender bien cómo funcionan los procesos de cambio social, los riesgos que existen cuando avanzan ciertas corrientes de ideas. Piensa tú en España, Podemos cuando estuvo a punto de tal vez llegar al gobierno un tiempo atrás, eso no fue hace mucho tiempo, yo estaba allá y veía a la gente desconcertada, sin entender lo que estaba pasando, muchos de ellos. Bueno, estas cosas pasan, España se salvó, pero podría no haberse salvado. Bueno, ahora tienen un gobierno que no es de lo mejor tampoco, encuentro yo por lo menos. Pero esperemos que no sea por mucho. En todo caso, eso ocurre con los ricos, y aparte se acomodan con el poder, es cierto. Ellos, para velar por el bien de su fortuna y que no los afecten, no asumen ningún costo defendiendo ciertas ideas, les cuesta asumirlo. Pero ocurre muchas veces lo que está ocurriendo hoy día en Nicaragua. Ves tú que Ortega está masacrando a su gente con más de 300 muertos en los últimos 3 meses.
y todos los empresarios ahora quieren que salga, pero los empresarios estuvieron con él contentos, felices, durante más de una década, porque él los dejaba hacer su negocio y entonces estaban ahí aliados básicamente con Ortega y le prestaron respaldo. Lo mismo pasó con Chávez al principio. Ahora llega Manuel López Obrador a México, vamos a ver qué va a pasar, pero la comunidad empresarial está tratando de ver cómo se acomoda con López Obrador. Tal vez lo logren, pero puede ser que no lo logren, y ahí van a tener un tremendo problema entre manos, porque aparte él tiene mayoría en las cámaras. Y así suma y sigue. Yo no creo que habría sido posible acomodarse con un Pablo Iglesias en el poder o con alguno de ellos. Sería muy difícil. Y estas cosas ocurren, entonces los empresarios no son conscientes y por lo tanto no apoyan a las ideas o las organizaciones que las van a difundir. Algunos lo hacen, pero son muy pocos. Son más ilustrados, son más iluminados, son más conscientes y están dispuestos tal vez a asumir un costo por defender lo correcto. Pero la mayoría no quiere problemas. Entonces, yo creo que ese es uno de los argumentos por qué no se meten, y porque además son muy cobardes la mayoría de ellos. Entonces son cobardes y están muy cómodos y piensan que no, el mundo va a seguir siendo siempre igual y nunca va a venir ninguna catástrofe y están asegurados. Entonces, ¿para qué lo van a hacer? La última para incidir en este tema es que me parece bastante apasionante. Hablabas antes también de difundir la libertad con emotividad. Me viene a la mente, el otro día un amigo me decía, bueno, es que los liberales no tenéis en cuenta lo social. Digamos, como esta palabra parece que ya está copada por otras personas que, simplificando, parece que quieren dar cosas gratis a la gente, pues ahí ya no podemos entrar. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que el liberalismo también tenga esa conexión social que parece que solamente los socialistas, ¿no?, están asociados con esa palabra? Bueno, ahí tienes todo el trabajo de John Tomasi con su libro Free Market Fairness, ¿no?, que él es filósofo en Brown. Precisamente lo que intenta hacer Tomasi, que es un hayekiano en realidad, un liberal clásico, es compatibilizar el ideal de justicia social con el libre mercado. Y a nivel de filosofía, hacerlo atractivo o parte del discurso liberal integral. Entonces, nosotros el concepto de justicia social, por supuesto, lo rechazamos, ya conocemos la famosa crítica que le hace Hayek, nos carga pensarlo en términos de redistribución y todo eso, pero lo que dice Tomasi es básicamente, si entendemos que la justicia social es preocuparse por los pobres, porque ese es el argumento, ¿no? Porque las personas tengan más oportunidades, porque los pobres salgan adelante, porque haya movilidad social, porque no haya un pequeño grupo de ricos que lo tienen todo y el resto no tiene nada, todas esas cosas. Entonces él dice, bueno, ¿cuáles son las instituciones que satisfacen mejor ese objetivo? Y dice, bueno, el libre mercado. El libre mercado, si tú lo estudias, el crecimiento económico, todas esas instituciones del liberalismo clásico satisfacen mejor las aspiraciones de la justicia social como tal, y claro, puede que el Estado tenga un rol también que redistribuir, que era algo que también aceptaba Friedman, que aceptaba Hayek, o sea, ellos al menos sí, tal vez otros más radicales, Rothbard no lo aceptaría y otros no, pero hay una línea liberal clásica que claramente acepta cierto rol limitado, redistributivo, que parte de Adam Smith, de hecho, del Estado. Entonces, lo que dice Tomasi es, usemos la palabra, llevémosla hacia nuestro lado y expliquemos, démosle otro contenido que el que está ahora, porque hoy día el concepto de justicia social se asocia con quitémosle al que tiene para darle al que no tiene. No, no es eso, dice. Es hagamos las instituciones que más benefician a los que tienen menos. ¿Cuáles son? Las del libre mercado, no cabe ninguna duda. Entonces, y ahí sí puedes complementarlo con un poco de redistribución, con el sistema de voucher, con lo que sea. Bueno, yo creo que eso es una idea interesante, fija. Yo recomiendo a los que ven este programa que lean el libro de Tomasi, Free Market Fairness, porque él es un liberal, claramente, que busca un Estado pequeño. Yo le pregunté, porque lo tuvimos en Chile, le pregunté, bueno, ¿cuánto sería el tamaño del Estado para ti? Y le tiré bromeando porque McCloskey me había dicho a mí que ella creía que más de 10% del producto era demasiado. Entonces él me dijo, sí, 10% del producto. Entonces, básicamente, él habla de justicia social, pero quiere un Estado mucho más pequeño que los que tenemos nosotros. O sea, quiere ir hacia abajo, ¿no? Claro, alguien puede decir que 10% todavía es demasiado bueno, pero bueno, una cosa es querer ir al cielo y otra es tratar de salir del infierno en el que estamos. Son cosas distintas. Bueno, totalmente de acuerdo con esa idea de popularizar el liberalismo y también volver a hacer nuestras palabras que hoy en día no lo son. Cambiamos de tema ahora sí.
recientemente se hizo bastante viral o muy viral un vídeo en el que aparecías tú y Mario Vargas Llosa, que desde mi punto de vista se sacaba un poco de contexto porque solo ponían ese extracto. Y bueno, parece que hubo un poco de controversia. Ahora que tenemos un poco más de tiempo, ¿podrías explicar un poco si, no sé, si hubo un malentendido o el punto de Vargas Llosa, en qué estás de acuerdo, en qué estás en desacuerdo con él? No, yo lo conozco a Mario hace muchos años. Yo le hice una pregunta muy básica, que era si había regímenes autocráticos o no democráticos, dictatoriales, si tú quieres, peores que otros o mejores que otros. No, la pregunta fue menos malos que otros, es decir, peores que otros. Esa fue la pregunta exacta. Y bueno, él reaccionó a mí, me parece, de manera muy impulsiva, un poco farandulera, si tú quieres, ¿no es cierto? No, no fue una reacción intelectual, fue una cosa así política. Pero la conversación era más larga, era una conversación y mucho más extensa, más interesante. Después profundizamos. Yo finalmente le terminé preguntando y él apoyó un golpe de Estado a Venezuela. Curiosamente, eso nadie lo dijo, pero en esa misma conversación Mario dice que él apoyaría un golpe de Estado en Venezuela, armado. Y eso a la gente se le pasó. ¿Por qué? Porque vivimos en esta cultura del escándalo, en esta cosa del espectáculo, y como yo soy una figura importante en Chile, claro, los medios agarraron eso y cortaron ese minuto, porque no fue más que un minuto, para generar una noticia completamente artificial de un escándalo que en realidad nunca existió. Yo después tengo otra entrevista con Mario donde él mismo dice esto fue toda una exageración, está en YouTube. Entonces, eso fue, pero acá en Chile, después de todo el escándalo y el troleo y todo lo demás, sí se discutió el tema de fondo y hubo muchas personas que me dieron la razón, incluso en la izquierda, acá en Chile, que decían que evidentemente había sistemas no democráticos, autoritarios, que eran mucho peores que otros. ¿Ah? Y eso es algo tan de sentido común que me parece simplemente una estupidez negarlo. O sea, eso es así simplemente. No puedes comparar la dictadura o pseudo dictadura que tiene Singapur con lo que está pasando en Venezuela. O sea, a mí que alguien me diga que prefiere vivir en Venezuela que en Singapur, no, eso no existe. O sea, ni tampoco, por decir una cosa, lo que era Stalin con lo que es el mismo Fidel Castro, que hoy día en la Constitución cubana van a reconocer la propiedad privada y el mercado. Sigue siendo una dictadura, pero por supuesto, y nadie me podrá decir que soy comunista, por decirlo, me parece que el grado y el nivel de mal y de daño causado por Stalin era mucho mayor o mayor que el que han causado los Castro en Cuba. Entonces, ese era el fondo del asunto. Por lo demás, en la tradición liberal clásica, esto es un argumento conocido de hace mucho tiempo. Es decir, tú tienes a Hayek, que dice precisamente que un gobernante autoritario, un autoritarismo puede ser más liberal que una democracia, y que en ciertas circunstancias de emergencia es mejor tener un gobernante autoritario que reconstituye la libertad y el orden social cuando éste ha colapsado, que no tenerlo, para después poder restaurar la libertad de nuevo. Lo mismo dice John Stuart Mill. John Stuart Mill tiene algunas reflexiones notables donde él dice que, bueno, habla de la tiranía de la mayoría, el riesgo de las democracias y todo eso, pero también dice que una figura dictatorial transicional puede ser necesaria y puede ser necesaria para restaurar la libertad y el orden social cuando se ha colapsado. Lo dice John Stuart Mill. Y Isaiah Berlin dice que un déspota puede ser mucho más liberal que una democracia. Lo dice en su ensayo Dos ideas de libertad. Todos estos son, aparte de autores que Mario, en su libro, ¿cierto? Sobre el tambor de la tribu, el llamado de la tribu, la llamada de la tribu, reconoce como su gran influencia. Y Jean-François Revel, otro que es de su gran influencia, él hace la comparación entre distintas dictaduras en su libro La Gran Mascarada, dictaduras de derecha e izquierda, y dice, refiriéndose a Chile, por ejemplo, que esto fue mucho menos malo que las que pasaron en la Unión Soviética, y sin embargo los intelectuales de Europa no dicen nada por lo que pasó en la Unión Soviética, pero cuando hablan de Chile hacen gárgaras de humanismo y todo, y al final es todo un doble estándar que yo encuentro bastante asqueroso, sin ninguna rigurosidad de parte de la izquierda internacional, porque es cosa de comparar lo que pasó cuando murió Fidel Castro, ¿no es cierto?, cómo lo trataron como un héroe. Mira tú la portada del País cuando murió Fidel Castro, mira la portada del New York Times cuando muere Fidel Castro. Un dictador que estuvo 60 años, que según Project Cuba ya se acercan a 100.000 muertos, las estimaciones de gente que está escapando y asesinada por el régimen. Y ahí los tienes tú, defendiendo eso, defendiéndolos a ellos, y todavía algunos defienden Venezuela,
y obviamente defienden a Ortega en Nicaragua. Entonces, que esa gente venga a hablar de derechos humanos, no estoy hablando de Mario porque Mario condena todo eso, estoy hablando de la gente esta, de ese mundo. A mí me parece repugnante que un tipo como Jean-Claude Juncker, que le tiró flores a Fidel Castro, o Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, que le hace un homenaje a Fidel Castro cuando muere, siendo Castro un dictador de lo peor. Pero si se trata de hablar de los dictadores de derecha, entonces ya ponen los ojos en blanco, pero cuando son de izquierda, entonces los tipos, ¿no es cierto?, son las eminencias de la moralidad. A mí me parece todo muy repugnante. Ya no hay espacio para la discusión civilizada, la discusión racional, te lo digo francamente, ¿eh? Y en la tradición liberal clásica, la idea de la democracia siempre ha sido una idea compleja y siempre ha estado en oposición a la libertad. Costó mucho que se fueran homogenizando ambas ideas, la de la democracia con la idea liberal, propiamente tal. Y esto lo explica Norberto Bobbio en su libro sobre democracia y liberalismo. Creo que así se llama el libro, donde él cuenta esto, de que el liberalismo, claro, finalmente se entiende con la democracia y todos queremos la democracia y somos partidarios de una democracia liberal, pero democracia y liberalismo no son lo mismo. Hayek lo explica, dice la democracia es una doctrina sobre cómo se obtiene el poder, el liberalismo es una doctrina sobre los límites del poder. Y no es lo mismo, tú puedes tener un sistema democrático que sea totalitario, dice Hayek, y puedes tener un sistema autoritario que sea liberal, tú puedes tener un autoritarismo liberal. ¿Por qué autoritarismo liberal? Porque la forma en cómo se llega al poder, básicamente no democrática, pero después hay un tremendo respeto por los derechos individuales. Esto lo dice Berlin también, y él pone de ejemplo a, creo que Federico el Grande, uno de estos en Prusia, dice que era un déspota, pero un déspota muy liberal. Y dice, y otras democracias han sido mucho menos liberales. Entonces, bueno, ese es el tema detrás de todo esto. Bueno, a ver, esto es el campo de batalla. En el mundo de las fake news y del clickbait, pues es lo que hay y sabemos que bueno, a veces no todos van a utilizar las estrategias más honestas. Hablabas también de la izquierda, has mencionado. Me gustaría hacerte una pregunta ahora que te tengo aquí, relacionada con los países nórdicos de Europa, que es la verdad que me parece una paradoja y yo sé que tú tienes una buena opinión y un buen análisis. Parece que los países nórdicos de Europa gustan tanto a liberales como a personas de izquierda. Uno por los ricos que son, improductivos y por el gran capitalismo de mercados abiertos, pero otros también por la redistribución. Entonces la pregunta sería, ¿estos países son realmente socialistas, son capitalistas? ¿Por qué hay esa controversia? Que parece que a las dos ideas contrapuestas le gusta el mismo modelo de instituciones. Porque hay mucha mitología sobre los países nórdicos, es decir, no son socialistas, obviamente, son países capitalistas. Si tú lo ves en los rankings de libertad económica, están muy arriba. Lo que sí es verdad es que tienen impuestos altos, pero eso, lejos de ser una fortaleza, es una de las debilidades que estos países tienen, y de hecho hay fuga de capital humano, hay gente que gana buen dinero, se va a vivir a otras partes, se van a vivir a Inglaterra, a Estados Unidos, porque paga muchos impuestos personales. Los impuestos a las empresas, curiosamente, son bajos en estos países. Ojo, no son altos. El impuesto a las personas es el que es más alto. Pero la verdad es que estos países se hicieron ricos con sistemas muy liberales antes de crear estas estructuras benefactoras que también han tenido que reformar en muchos casos porque son insostenibles. El caso Suecia es el más emblemático. Y por lo tanto nada tiene que ver con el tamaño de su Estado. O sea, la riqueza que distribuyen fue creada mucho antes. Y las instituciones que permiten la creación de esa riqueza están ahí. Son países muy abiertos al mundo, tienen protección del derecho de propiedad, Estado de Derecho todavía, tienen baja inflación, tienen un sistema que es bastante poco corrupto comparado con lo que puede ser España o lo que puede ser América Latina, que es un desastre, donde se roban toda la plata. Por lo menos en nuestros países todos los estados están capturados y se llenan los bolsillos a expensas del resto. Entonces, no, que seamos como Suecia. Los suecos no roban, esa es la diferencia. Entonces, hay un tema cultural muy importante. Piensa tú que Argentina y Brasil tienen tamaños de Estado parecidos al de Suecia, y al final eso es un robo gigantesco de uno a otro, y se roban cruzadamente, y se despilfarra también de manera increíble. Incluso Chile, que tiene un Estado pequeño, el Estado está capturado por grupos de interés que lo saquean para sí mismo, y sobre esto hay varios economistas muy buenos que han escrito. Entonces, al final, es ridículo, y hay muchas diferencias, ¿cierto? Las instituciones que tienen los países nórdicos son instituciones liberales, son instituciones de libre mercado, y lo único que tienen es impuestos altos.
pero el resto funciona bastante bien, es bastante liberal. Hay políticas, por supuesto, que uno podría criticar, pero en general es bastante liberal, y tienen una cultura y un capital humano muy desarrollado, muy elevado. En nuestros países me da risa acá en América Latina, porque dicen, no, si es que hacemos crecer el Estado, entonces vamos a ser todos como suecos, vamos a vivir todos como en Suecia. Eso es lo que ha hecho Brasil y Argentina, mira dónde están. Una catástrofe. Entonces, es un análisis muy simplista que no considera los factores culturales. Nima Sanandaji, el economista sueco, ha hecho el análisis y tiene los estudios. La cultura, la ética del trabajo es tremenda en esos países. El capital humano es muy desarrollado. El respeto por la propiedad, por el Estado de Derecho en general, es muy estricto. No es como en América Latina, ni siquiera es como en España. Entonces, es ridículo, no son países socialistas. De hecho, muchos servicios públicos son más liberales que nuestro país, donde tienes sistemas de voucher y puedes elegir a dónde vas a ir, hay subsidios a la demanda y no a la oferta. O sea, todo eso es parte del cuento, pero la izquierda ha vendido este mito de los países nórdicos como si fueran el paraíso donde el socialismo realmente funcionó. Eso es una estupidez, eso no es verdad. Cualquiera que conozca la historia de la realidad económica de esos países sabe que no es así. Para terminar este bloque, Axel, tú que te has hartado de discutir con gente de ideas contrarias a las liberales, bueno, yo personalmente también un poco, la pregunta que me viene a la mente es ¿por qué? ¿Por qué no lo entienden? Es decir, esta fórmula mágica de poner impuestos a los ricos y tener un estado del bienestar extensivo y entonces todos alcanzaremos la prosperidad, parece que está comprobado que no ha funcionado nunca, pero a pesar de eso hay muchos intelectuales que siguen apoyando eso. Entonces mi pregunta sería, ya un poco dentro de la psicología de cada persona, ¿por qué a pesar de no haber evidencias siguen apoyando este tipo de ideas y con todas las externalidades que producen y demás? Mira, es un tema al final ideológico. Yo creo que tiene que ver con compromisos emocionales que se hacen desde que uno está tal vez en una etapa de formación, y el cerebro funciona de esa manera. La neurociencia te lo podría explicar. Y entonces es un tema de dogma, se termina convirtiendo en una religión. Y ahí está la idea del confirmation bias. Entonces van a tratar de tomar todas aquellas pequeñas parcelas de información que puedan confirmarles lo que ya creen, los prejuicios, para seguir defendiendo esa tesis. Y nunca lo vas a sacar de ahí a los que ya están totalmente convencidos, es imposible. Se requiere un espíritu relativamente abierto, con serenidad crítica, para que tú te dejes persuadir por la evidencia y por la lógica de que las cosas no funcionan como ellos creen. Es muy difícil, y eso siempre va a estar ahí. Son intuiciones morales muy arraigadas. Y es esta idea de cambiar el mundo, la pretensión de hacer ingeniería social, de transformar las cosas, de crear el paraíso sobre la tierra, de eliminar la desigualdad, que es lo que más les molesta, finalmente, es que les duele el mundo porque no todos somos iguales. Entonces quieren lograr esta justicia cósmica, como dice Sowell, que es tratar de ordenar todas las desigualdades que ha creado el universo a partir del poder del Estado. Si tan solo ellos tuvieran el poder y tuvieran, ¿no es cierto?, los recursos suficientes, conseguirían crear un mundo de seres humanos perfectos y buenas personas. O sea, ese es el mito que los mueve, y es la rabia que a muchos de ellos les da porque el mundo no es así. También los mueve el poder a muchos, ¿no? Porque claro, si yo me propongo como el gran corregidor de la humanidad, entonces te meto el poder. Claro. Y por otro lado, un negocio. Muchos de ellos viven del Estado porque no ganan su dinero en el mercado, no pueden. De todos estos intelectuales de izquierda, si no es por el Estado, las universidades que les pagan las cátedras, las asesorías en el gobierno, los puestos en la burocracia, todos se morirían de hambre. No harían nada porque son totalmente improductivos. Entonces tienen que crear estos conflictos artificiales para justificar ellos su propio trabajo, su propia fuente de ingresos. Y la verdad es que les ha ido bastante bien. Tú los ves, son todos millonarios. Acá en Chile tenemos una cantidad de gente de esta que vive de puestos gubernamentales y que se ganan decenas de miles de dólares por mes. Y viven de eso, y hablando de los pobres y todo, y mientras tanto tienen ellos sus casas en los mejores barrios, manejan BMW o Mercedes, y les encanta este negocio de hablar en contra del capitalismo. Ya lo decía Schumpeter, ¿no? Hablan en contra del capitalismo profitando de él, porque su negocio dentro del capitalismo es hablar en contra del capitalismo. Entonces, hay algo de eso también, obviamente, que el mercado no les ofrece la dignidad que ellos creen que merecen y el ingreso que ellos creen que merecen, y el Estado sí. En la medida en que se pueden acercar al poder político,
nunca les va a faltar para sentirse moralmente superiores al resto y para llenarse los bolsillos a expensas del resto. Bueno, Axel, para ir terminando, la verdad que trataría muchísimos temas contigo, pero bueno, ya hay tanto contenido también en YouTube para que uno pueda seguir buscando y buscando. Volvería un poco a tu figura. Me he estado mirando la cantidad de libros y de papers y de cosas que has hecho y es abrumador. Entonces, la pregunta que te haría es, no sé, ¿qué libro tuyo o qué publicación es de la que estás más orgulloso? Si solo me tuvieras que recomendar una publicación tuya, ¿cuál es la que más te gusta o la que más pudiera ser más facilitadora para la divulgación de estas ideas? Mira, una de las que más me gusta es un ensayo que escribí sobre la realización del ideal igualitario a través del liberalismo clásico, pero es un paper académico ese. Yo lo presenté en el Juan de Mariana hace un tiempo atrás en España, pero es un poco más sofisticado, la gente que quiera darse una vuelta más densa en esto y ver cómo el liberalismo finalmente es precisamente el que promueve aquellas ambiciones que pueden tener muchos socialistas, incluso bien intencionados, y no me refiero a la revolución y a la dictadura, no, me refiero a que la gente con menos recursos esté mejor, sobre todo. Bueno, ahí pueden encontrarlo, pero si es por libro, yo te diría, me gusta mucho La miseria del intervencionismo, que fue el análisis que hice de la crisis financiera del 2009, aplicando el marco teórico de la Escuela de Economía Austríaca, que lo publicó Unión Editorial, tiene un prólogo de Huerta de Soto, Ancho Bastos me ha dicho que lo usa bastante para explicarle la teoría del ciclo a sus alumnos, porque la expliqué de manera bastante simple, con buenos ejemplos, creo. Ese me tiene bastante orgulloso, ese libro. Es un libro que no tuvo el éxito editorial de otros, La tiranía y la igualdad, que también me lo publicó de gusto en España, la versión internacional, porque la chilena es más larga, tiene cosas chilenas que se las sacamos. Tuvo mucho más éxito editorial, fue un bestseller acá en Chile histórico, tiene ya la 7ª edición, no hay un libro liberal más vendido, yo creo, en la historia de Chile que ese, y en ese sentido, claro, tuvo más impacto, pero desde el punto de vista intelectual me satisface más el de La miseria del intervencionismo, o tal vez La fatal ignorancia, que fue el que marcó el inicio de todo, donde lo leyeron estos empresarios en Chile y decidieron hacer el think tank conmigo. Entonces ese fue como el Big Bang de todo este proceso de la Fundación para el Progreso, y ese está muy inspirado en la visión de Hayek del cambio social. Entonces yo creo que ese va a ser, el clásico que va a trascender más en el tiempo, creo yo, al menos la idea de fondo que está planteada ahí. Vamos a ver lo que dice el mundo, la historia, pero bueno, ahí estoy trabajando en otros, quién sabe. Bueno, pues si quieres hablarnos de esto, un poco así brevemente, ¿en qué estás trabajando? A ver qué puedes desvelar, ¿no? ¿En qué estás focalizado ahora? Mira, estoy trabajando en un libro sobre corrección política, que es algo que me tiene muy preocupado, cómo ha avanzado toda esta dictadura de la corrección política, las inquisiciones que se hacen, y la persecución y el verdadero clima de linchamiento público que se está dando por cada persona que diga o haga algo que no le parece a estos psicópatas, ¿no es cierto? Estas feministas que están completamente trastornadas, patológicas, que creen que ser feminista implica odiar a los hombres y andar despreciando a las mujeres que piensan distinto, y aparte vestirse muy feas y andar haciéndole culto a la horripilancia. No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Antes las feministas tenían estilo, hoy día las de la nueva generación, las más extremas, son un culto a la fealdad, ¿no? Es que los cánones de belleza impuestos por la cultura heteropatriarcal, qué estupidez más grande. O sea, está todo mal, o sea, todo lo que dicen está mal. Entonces, al final, yo creo que todo eso es un tema que hay que abarcar, hay que combatir, porque está teniendo influencia, a pesar de que sea un grupo minoritario, radical, de gente con algunos casos, yo te diría, casi bordeando problemas patológicos. Hay que combatirlo porque están intoxicando y nos están censurando la libertad de expresión. O sea, tú ya estás viendo cómo muchas empresas, la Fórmula 1, retira estos modelos que pasaban ahí, perjudicándolas, ¿cierto? Dejándolas sin fuente de trabajo. Ellas se quejaron amargamente por ese tema. Ves la corrección política en Hollywood, ves que ya se están censurando películas, ves que están censurando libros, ves que están censurando opiniones en la prensa. Javier Marías ha escrito sobre esto en España. Entonces, hay que dar una lucha muy frontal porque la libertad de expresión es uno de los derechos más sagrados que existen para mantener la sociedad libre, y por algo que los padres fundadores de Estados Unidos lo pusieron dentro de los primeros, ¿no?
y eso es lo que estoy trabajando hoy en día. Brevemente, es que este tema me parece muy interesante. Hablabas de batalla, entonces, ¿cómo crees que podemos combatir esta nueva tiranía también? Porque a veces he oído que no es que la batalla la estén ganando los otros por su fortaleza, sino que el contrincante, que en este caso seríamos nosotros, no está compareciendo. No sé si estás de acuerdo con esta reflexión. Sí, yo creo que hay una cobardía tremenda de no salir al paso de toda esta enfermedad que se está extendiendo, todo este nuevo fascismo, porque lo que es verdaderamente es una especie de fascismo, ¿eh? Es un espíritu totalitario, eso es lo que es. Yo escribí una columna en el Mercurio muy largo, un ensayo que se llama El Nuevo Fascismo, se los recomiendo a los que puedan que lo busquen, porque está muy documentado, con muchas opiniones, muy fundado, incluso intelectuales marxistas como Zizek, se van en contra de esta cosa, de la corrección política. O sea, él lo ha atacado, lo ha criticado mucho, y no está dejando libre a nadie, ni siquiera gente de izquierda razonable está salvándose de que la crucifiquen, de que la expulsen de su trabajo, de que le hagan una verdadera persecución totalitaria en redes sociales, en el espacio público, por haber dicho cosas que tal vez no les gusta a ciertos grupos que tienen una visión ideologizada de la realidad. Lo mismo está pasando en la ciencia. En la ciencia, en Silicon Valley, Peter Thiel se fue de Silicon Valley porque ya no tolera más, y lo dice, el clima de persecución que existe porque no se ajusta muchas de sus opiniones a lo que dice la doctrina políticamente correcta. Muchos investigadores se han ido porque las conclusiones de sus investigaciones no eran políticamente correctas, o sea, la ciencia, y así varias cosas. Entonces esto es un retroceso a una especie de feudalismo, pero mucho más tóxico que lo que vimos en la época feudal, donde básicamente por el espíritu de los tiempos había creencias que eran místicas y había cosas bien irracionales, pero hoy en día donde tenemos todo disponible, el conocimiento, negarlo, atacarlo y tratar de herejes, como si fueran verdaderos violadores de dogmas sagrados, a quienes, usando la ciencia, te muestran ideas que no están de acuerdo a cierta visión del mundo que es ideológica, eso es un retroceso tremendo. Y si no lo detenemos, vamos a entrar en una nueva, voy a decirlo en términos un poco exagerados, nueva era de oscuridad, te diría, pero sí de oscuridad para la libertad de expresión, de todas maneras, y para lo que podemos hacer y no hacer, porque todo esto se va convirtiendo en leyes que te imponen a ti formas de conducta y formas de expresarte o no, y también en prácticas sociales que castigan severamente por la influencia de minorías ínfimas, radicalizadas, a quienes nada más buscan que expresar su individualidad a través de opiniones que no son necesariamente las que se conforman con esta visión dogmática. Entonces, es un tema muy complejo al que le estoy dedicando el tiempo ahora. Digo, para ir terminando ya la penúltima pregunta, ya te hice esta pregunta un día en persona, pero creo que estaría interesante también repetirla en este programa, y es muy simple, que es ¿por qué tienes tanto ímpetu y tanto interés en difundir las ideas de la libertad? Parece que casi todo lo que haces gira en torno a eso. Entonces, personalmente tengo mucha curiosidad, no sé exactamente qué tipo de retribución, no sé si emocional o lo que sea, te da estar siempre en la batalla por estas ideas. Mira, Charlie Ross le hizo la misma pregunta a Milton Friedman una vez, y Milton Friedman le contestó, I don't really know, no lo sé, no lo sé, es una especie de motor que uno tiene y que te mueve, es una pasión, es un compromiso contigo mismo, básicamente de lealtad, de querer que el mundo sea un lugar en el que efectivamente se respeta la dignidad de cada persona. Y eso es lo que me ha comprometido con esta causa, pero yo no te podría decir de dónde me viene. Porque yo veo mucha gente que le da lo mismo, la mayor parte de las personas no les importa. Les importa cuando ya están sufriendo los estragos de la falta de libertad como Nicaragua en Venezuela. Recién ahí la libertad empieza a ser algo que les preocupa. Pero no les preocupa porque yo creo que tampoco ven las amenazas que surgen de manera velada a la libertad, y cómo esas amenazas, si uno no las enfrenta a tiempo, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, hasta que puedes terminar perdiendo la libertad. Si la condición natural del ser humano en la historia es la servidumbre, la esclavitud, la guerra, en fin, esa es la condición natural durante prácticamente toda la historia. Y ahora tenemos libertad un par de décadas y creemos que no, que este es el escenario normal. No es así.
Y yo creo que sí, tengo una pasión, tengo una vocación por esto. Es entretenido, también tiene obviamente costos, porque sobre todo en el mundo de hoy, dedicarse a defender ciertos principios con claridad no es fácil, pero mira, al final es por ser leal conmigo mismo, yo te diría, básicamente, porque creo en estos principios y yo no soy de las personas que va a transar sus principios por intereses o por caerle bien al resto. Entonces, eso es lo que me motiva, ser fiel conmigo mismo y poder acostarme tranquilo todas las noches de que estoy haciendo eso y defendiendo el ideario en el que creo y donde efectivamente está, a mi modo de ver, al menos la verdadera dignidad de las personas, que no es sirviendo a algún amo que los mantiene seguros, sino que sirviéndose a sí mismo, parándose sobre su propio pie. Bueno, Axel, me encanta terminar con este tipo de reflexiones de dignidad, de virtud, de integridad y demás. Y como mínimo por mi parte, mi última pregunta sería, también la suelo hacer, que tienes algún consejo a algún joven que crees que puede tener un perfil similar al tuyo, digamos, de la divulgación, del activismo, de los think tanks, de aparecer en los medios. ¿Qué es lo que has ido aprendiendo a lo largo de estos años que pudiera facilitar el camino por alguien que quiere tomar un camino similar al tuyo? Yo creo que la clave es nunca dudar de sí mismo, nunca dejarse amedrentar ni por la presión social, ni por el troleo hoy día de las redes, ni por comentarios de personas que te dicen que no lo vas a poder lograr, porque hay mucho de eso, mucho de gente que te dice, no, nunca vas a llegar a esto, esto es una pérdida de tiempo, o tus ideas nadie las cree, vas a perder, qué sé yo, tu vida en esto y no vas a tener ningún resultado positivo. Yo creo que ese tipo de cosas, que son los típicos personajes que aguafiestas, nosotros lo llamamos, que tratan de chaquetear, tirar trabajo, algunas veces con buena intención, pueden ser tus familiares que te digan, oye, no, piensa de otra manera o búscate otro camino. Si uno está totalmente convencido, tiene que seguir el camino que le dice su corazón, le dice su espíritu, básicamente. Y eso es lo principal, no dudar de sí mismo, de que uno puede lograr grandes cosas. Y lo otro, si es que uno lo va a hacer, hacerlo en serio. O sea, una cosa es querer llegar a algún lugar y otra cosa es hacer el trabajo suficiente para llegar a ese lugar. Haz el estudio, saca tu máster, saca tu doctorado, aprende idioma, escribe libros, muévete para que las editoriales buenas te lo publiquen, acércate a la gente que ya está metida. Tienes que trabajar, o sea, es duro, no se te va a dar solo, te requiere mucha disciplina. Si no estás dispuesto a eso, entonces busca otro camino, no es el camino. Y por supuesto, conócete de mí, si puedes tolerarlo o no, porque esto tiene muchos sinsabores y no cualquiera tolera el ataque, ¿no es cierto?, masivo que cuando tú ya estás posicionado te hacen en las redes sociales o en la prensa o lo que sea. O sea, este es un tema que requiere cierto nivel de dureza de cuero, como decimos nosotros, cuero duro, ¿no? Y si uno sabe que no es así y que va a sufrir, mejor no hacerlo, tampoco. Pero yo diría que lo mejor es seguir lo que uno siente. Eso es lo que te va a llevar lejos. Lo que a uno le gusta, lo que uno siente, en la medida en que tenga cierto talento para eso también, porque a mí me puede encantar el fútbol, pero si no soy bueno con el fútbol, bueno, tengo que ser realista también. No ser ingenuo y no creer que todo llega fácil, porque nada llega fácil. Yo eso no lo creo, nunca. Nada llega fácil. Yo no soy de esa escuela, de que las cosas llegan así, si es un par de cosas te llegan, no. No te llega fácil. Al menos yo no conozco casos en que la gente que le ha ido muy bien en la vida le llegue fácil. Tienes que trabajar muy duro. Así que yo creo que esas son las reflexiones. Bueno, Axel, me encanta terminar las entrevistas así con valores y consejos de valores tradicionales, ¿no? Al final de esfuerzo, de autocontrol y de escucharse a sí mismo. Pues por mi parte ya creo que se nos ha terminado el tiempo. Me ha resultado muy interesante. No sé si quisieras añadir algo. Te agradezco por la invitación y espero que muchos de las personas que vean esta entrevista, sí, se inspiren y tengan las ganas de participar defendiendo la libertad, tomándosela con un poco de sentido del humor, porque si no también se vuelve algo muy amargante. Tengo que decirlo por experiencia propia. Así que, bueno, los que quieran saber un poco más pueden escribirme por el Twitter, el Facebook, no sé. Bueno, también muy de acuerdo con eso que dices, que hagas lo que hagas, intenta pasártelo bien, porque si no,
si tenemos que estar en esta lucha y todo es un poco amargante, pues la verdad que no lo vamos a disfrutar. Pues nada, Axel, muchas gracias otra vez por tu tiempo, gracias también a vosotros por estar aquí. Como esto es YouTube, recordar de darle un like, de compartir, de suscribiros y de darle a la notificación. Y nada, esperamos que os haya gustado la entrevista y gracias otra vez, Axel, por tu tiempo. Hasta No, pronto. gracias a ti, nos vemos. Chao.